Hola, bienvenidos a nuestro informativo Euronews hoy, que iniciamos enseguida con Bruselas, porque la Comisión Europea e Italia han enterrado el hacha de guerra del presupuesto. Antes, los titulares de la jornada. Acuerdo entre Bruselas y Roma sobre el presupuesto. No habrá procedimiento de infracción contra Italia. Confirmada la reunión entre Sánchez y Torra, un intento para rebajar la tensión política y social en Cataluña. Con el miedo en el cuerpo se preparan planes de contingencia por si llega el temido Brexit sin acuerdo. La comunidad mapuche denuncia 5 petroleras en Argentina, todo por los vertidos en el yacimiento de Vaca Muerta. Y los deportes. Una leyenda vuelve al Manchester United. Solskjaer sustituye a Mourinho como entrenador de los Diablos Rojos. Se habló de un procedimiento sancionador ejemplar, de una multa multimillonaria, de un varapalo de la Comisión Europea al gobierno italiano formado por la coalición del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte. Al final, nada de eso. Un acuerdo de mínimos satisfactorio para ambas partes. Conozcamos los detalles. Bruselas y Roma alcanzan un acuerdo sobre el presupuesto italiano para 2019. Ponen fin a su largo enfrentamiento. La Comisión Europea aceptó las revisiones de Roma a sus planes de gasto. La decisión de Bruselas está condicionada a la aplicación de todas las medidas acordadas. El acuerdo se alcanzó en vísperas del plazo de la Comisión para un procedimiento de déficit excesivo. Seamos claros, la solución no es la ideal, pero evita abrir el procedimiento sancionador en esta etapa y corrige la situación de grave incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las cuentas del gobierno italiano preveían en un primer momento un déficit para 2019 del 2,4%. El límite de Bruselas era el 1,8%. Ambas partes acordaron finalmente el 2,04%. El valor de las concesiones de Italia supone poco más de 10.000 millones. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que el compromiso fue una victoria para ambas partes y, sin embargo, el gobierno está decidido a cumplir sus compromisos. Rispondere all'esigenza fortemente avvertita. Queremos revertir las políticas de austeridad que han exacerbado la crisis económica y causado el agotamiento de los ingresos, la reducción del consumo y el empobrecimiento de grandes sectores de la población. El gobierno italiano también acordó reducir su pronóstico de crecimiento del 1,5% a un más realista 1%. Incluso con un acuerdo con Bruselas, las perspectivas económicas de Italia siguen siendo motivo de preocupación para los inversores, especialmente cuando se trata de la deuda del país, la segunda mayor de la Unión Europea. Habrá reunión, sí. Sánchez y Torra se reunirán este jueves en Barcelona. Todo en las horas previas al Consejo de Ministros que el gobierno español celebrará en la capital catalana. El fondo y la forma no acaban de encajar en la reunión que mantendrán este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Tras hacerse público que se verán la víspera del Consejo de Ministros de Barcelona, ambos ejecutivos difieren en cómo llamar a la cita y en quién se verá con quién. Desde Madrid se habla de minicumbre con reuniones a dos bandas, los presidentes por un lado y los vicepresidentes por otro. El gobierno lo deja en una reunión de presidentes, ministros y consejeros que incluye un saludo entre presidentes. Sea como fuere, se trata de una cita de alto voltaje debido a la tensión que se vive en Cataluña, donde los independentistas radicales amenazan con reventar el Consejo de Ministros, y en el Congreso español, donde algunos partidos exigen al gobierno que retire el poder autonómico a Torra, por poner como ejemplo para conseguir la independencia la vía eslovena, unilateral y violenta. Sánchez apuesta por el diálogo a pesar de que ha endurecido el tono y ha llegado a comparar a los independentistas con los mentirosos del Brexit. El Brexit es un lío tremendo, tanto que ante la eventualidad de que Theresa May no consiga aprobar el acuerdo con Bruselas, en los comunes han empezado a prepararse planes de contingencia, planes para un Brexit sin acuerdo.
Ante el riesgo inminente de un Brexit sin acuerdo y los planes de contingencia aprobados por Bruselas, aumenta la presión sobre Theresa May, quien ha advertido que el Reino Unido se está preparando para lo peor, un posible divorcio por las bravas que podría tener un coste estimado de 450.000 millones de euros. Se puede enfadar todo lo que quiera, pero ha demostrado que no tiene un plan B para el Brexit. Sé que es Navidad y que ha buscado en su calcetín junto a la chimenea y bajo el abeto navideño y que aún no ha encontrado un plan para el Brexit, bromeaba May dirigiéndose a Jeremy Corbyn, quien ha sido criticado este miércoles por aparentemente murmurar «mujer estúpida» en referencia a Theresa May cuando evocaba la posibilidad de aplazar el voto del Brexit. Un Brexit sin acuerdo sería un desastre para nuestro país y ningún gobierno responsable lo permitiría. La primera ministra está dejando pasar el tiempo de manera irresponsable en un intento vergonzoso de hacer creer que su acuerdo parezca el menor de los dos males. El gobierno británico mantiene su objetivo de reducir la inmigración en el Reino Unido a menos de 100.000 personas al año tras el Brexit. Los grupos empresariales dicen, sin embargo, que la economía británica podría desmoronarse sin un acuerdo de divorcio. Poner fin a la libertad de movimientos es lo único de lo que Theresa May se puede jactar en sus negociaciones del Brexit. Nos preocupa la retórica que aparece en la Cámara y en la prensa y que puede crear un ambiente hostil y tóxico para nosotros. Muchas empresas británicas han advertido del riesgo que corre la economía de quedar sumida en el caos. Piden a los parlamentarios que dejen de jugar a la política en Westminster y que respalden el acuerdo del Brexit de Theresa May. Los debates sobre el Brexit en el Parlamento británico son muy tensos, con los nervios a flor de piel. En estas últimas horas, el líder laborista Jeremy Corbyn ha sido señalado por haber lanzado supuestos insultos contra May. Corbyn niega tajantemente haber lanzado improperio alguno a la primera ministra. La tensión que se vive en estos días en el Parlamento británico, con Theresa May y Jeremy Corbyn como protagonistas principales, acabó derivando este miércoles en una posible e importante salida de tono por parte del líder de la oposición, el cual habría llamado mujer estúpida a la primera ministra. Dice que va a proponer una moción de censura. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer?, le decía May a Corbyn durante su intervención. Le recomiendo que mire detrás de usted. Sus diputados no parecen muy impresionados. Y el país tampoco, concluía la Premier ante los aplausos de los suyos, momento tras el cual sucedía esto. Corbyn aseguró después que no había dicho mujer estúpida, sino gente estúpida. Fuera como fuere, desde ese momento el debate giró en torno al momento en cuestión. Lo que no puedo hacer, y estoy seguro que nadie espera que haga, es pronunciar un veredicto sobre una circunstancia de la que no he sido testigo, pues ni he visto ni he oído nada, decía el presidente de la Cámara. Y tampoco lo han visto mis consejeros, así que no hay más que decir. Creo que todo el mundo en esta Cámara, especialmente en este centenario de la votación de las mujeres, debería intentar animar a estas a venir a la Cámara y a participar en ella, y por tanto deberían utilizar un lenguaje adecuado cuando se refieran a las mujeres, zanjaba la primera ministra. Vamos ahora con las cuotas de pesca fijadas por la Unión Europea. Una de las noticias más esperadas por el sector. El reparto ha terminado tras 17 horas de intensas negociaciones. No hay singladura más importante para el sector pesquero europeo que la del reparto de cuotas de pesca. Un reparto que ha concluido este miércoles de madrugada tras 17 horas de negociaciones y del que España no ha salido mal parada. Aumenta su cuota de algunas capturas y mantiene la de merluza, poniendo fin a 4 años de recortes consecutivos. Según el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, esto ha sido posible gracias a los dictámenes científicos favorables sobre las poblaciones de especies como la merluza del norte, la caballa común, la lubina o algunas cigalas. Organizaciones ecologistas han calificado de insuficiente e irresponsable el acuerdo alcanzado por los ministros europeos del ramo por prolongar la sobrepesca en los caladeros europeos. En Argentina, la comunidad mapuche ha denunciado a 5 petroleras por un vertido que afecta al yacimiento de Vaca Muerta. Vaca Muerta, en el sur de Argentina, se ha convertido en un basurero por culpa de la industria petrolera.
La Confederación Mapuche y Greenpeace han presentado una denuncia ante los tribunales argentinos contra 5 compañías petroleras, entre ellas la francesa Total, la estadounidense Exxon o la argentina YPF, por la contaminación en esta zona de la Patagonia. La ONG denuncia en un comunicado un escándalo ambiental causado por residuos y desechos tóxicos que los petroleros deberían tratar. Sin embargo, los arrojan en piscinas gigantescas excavadas sin ninguna protección, todo a menos de 5 kilómetros de las casas. Vaca Muerta es uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Los estibadores chilenos llevan semanas en pie de guerra. Reclaman mejoras salariales. Las negociaciones, por el momento, han fracasado. Los estibadores chilenos han rechazado el principio de acuerdo alcanzado entre sus representantes sindicales y el gobierno para poner fin a la huelga que mantiene paralizado el puerto de Valparaíso. Las protestas, que comenzaron hace 32 días, son cada vez más violentas y han comenzado a extenderse a otros lugares. Los estibadores eventuales del principal puerto del país seguirán, pues, en huelga indefinida hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas. La protesta está perjudicando gravemente a las exportaciones de fruta, uno de los pilares de la economía chilena. Los sindicatos denuncian la precariedad laboral de los estibadores eventuales. Trabajan por turnos de 8 horas, con contratos diarios y sin salario mínimo. No cobran primas por antigüedad profesional, ni tienen derecho a vacaciones ni a una negociación colectiva. Nada más conocerse el resultado de la votación rechazando la propuesta, se han reanudado los enfrentamientos entre los manifestantes y las tropas especiales del Cuerpo de Carabineros. México es uno de los países del mundo con la mayor tasa de homicidios y Ciudad Juárez es una de las ciudades más violentas. En ocasiones, identificar un cadáver resulta imposible. Un grupo de forenses, gracias a una técnica pionera, está consiguiendo poner nombre y apellidos a las víctimas. En Ciudad Juárez, uno de los lugares más peligrosos del mundo, mueren asesinadas cada año cientos de personas. Muchas de las víctimas de la brutal violencia de los cárteles no pueden siquiera ser reconocidas y son enterradas sin que se conozca ni su identidad ni la de su asesino. Pero poco a poco eso está cambiando, gracias a la labor del equipo forense liderado por el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, creador de una revolucionaria técnica de rehidratación del tejido de los cadáveres que permite identificar a la víctima y conocer las causas de su muerte. Un sistema revolucionario que Hernández Cárdenas define, no obstante, como un eslabón más de un complejo trabajo en equipo. Yo admiro mucho a mis compañeros de criminalística de campo, a los médicos que pues en aquellos años de la violencia tenían que hacer hasta 8 autopsias diarias, lo cual es pesadísimo, cansadísimo, complicado. La rehidratación de los tejidos es una de las muchas medidas utilizadas por los forenses en su lucha interminable contra una violencia que amenaza también a los propios equipos de investigación. Desde 2012, los forenses que acuden al lugar de los hechos llevan sus propias armas de fuego, ya que en ocasiones son víctimas de nuevos ataques y emboscadas. Un trabajo de riesgo en una ciudad donde solo este año han muerto asesinadas más de 1.100 personas, 14.000 en la última década. Llegan los deportes y vuelve una leyenda. Solskjaer es el hombre elegido para sustituir a Mourinho como entrenador del Manchester United, aunque de entrada parece una solución temporal. Ole Solskjaer es el nuevo entrenador del Manchester United. El club inglés anunció este miércoles la contratación del noruego como técnico de los Red Devils hasta el próximo mes de junio. El ex delantero del Manchester, hasta ahora al frente del molde noruego, toma así las riendas del equipo tras el despido de José Mourinho, despedido tras la derrota ante el Liverpool y como consecuencia de varios meses marcados por numerosas polémicas y escasos resultados. Ahora mismo la atmósfera en el club es muy tóxica, se lamenta este aficionado. Así no vamos a ninguna parte, perdimos contra el Liverpool y estamos a 19 puntos de ellos. Necesitábamos un cambio. Solskjaer es todo un mito del Manchester United, para el que jugó desde 1996 hasta 2007 a las órdenes de Alex Ferguson. Su puesto al frente del equipo es no obstante temporal, y el club estudia ya las posibles opciones de cara al futuro próximo. Zinedine Zidane, ganador de las 3 últimas Champions y ahora mismo sin equipo, es uno de los grandes deseos de la afición, mientras que el club parece apostar más por el técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino. El italiano Antonio Conte o el francés Laurent Blanc son otras de las opciones que baraja el club inglés para tratar de recuperar su prestigio en el fútbol europeo. Philip Colbert es un artista que no deja indiferente a nadie. Expone en Londres sus últimas creaciones que llevan a actualizar el pop art en la era de Internet.
La Galería Saatchi de Londres presenta Hand Paintings, con lo último del artista británico Philip Colbert. Colbert, a quien llaman el ahijado de Andy Warhol, encarna un arte pop neosurrealista que actualiza el legado del collage en la era de Internet. Sus creaciones aportan una visión humorística y extravagante sobre la vida cotidiana en nuestro mundo actual. Sí, creo que hay una cierta dualidad en mi trabajo. Por un lado, utiliza colores pop muy brillantes y hasta festivos, que son como una afirmación de la vida. Ya sabes, son colores que dan buena energía y sin embargo hay matices más oscuros, pues también presento imágenes violentas de conflicto y consumo masivo y sobre el efecto negativo que el consumismo tiene en nuestro planeta. En su nueva obra de gran formato, Philip Colbert refleja la hipersaturación de nuestra cultura y un apetito desmedido en cuanto al consumo de imágenes. La exposición puede visitarse en Londres hasta el 13 de enero. Con el Pop Art terminamos. Sepan que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web es.euronews.com y en nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Hasta mañana.